días. Vamos a ir empezando porque tenemos dos presentaciones ahora por la mañana para poder gestionar bien el tiempo y para que rinda lo máximo posible. Quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que os habéis animado a venir a esta jornada literaria organizada por la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán. Lo que voy a hacer yo ahora rápidamente es plantear, para quien no conozca la asociación, presentarla un poquito, luego presentar a la autora del primer libro y presentar un poco lo que son todas las jornadas que vamos a tener a lo largo del día de hoy. Nuestro agradecimiento, aparte de a vosotras las que habéis venido, también queremos transmitirlo al área de actividades culturales de la Universidad de León por habernos cedido esta sala y por haber tenido la amabilidad de ayudarnos en la gestión del equipo y todo lo informático, que nos habéis tratado muy bien. El marco es un marco bastante bonito, con los cuadros de Buceña, que es, por cierto, un docente de la provincia de León. Y, por supuesto, agradecer a las autoras que se han animado a venir a presentar sus libros el día de hoy. Comienzo recordando cómo se va a organizar la jornada. Ahora, la hora de comienzo son las 11. Vamos a tener la presentación del primer libro de 11 a 12 y cuarto. A las 12 y cuarto haremos un descanso para poder tomar un café y desconectar un poco. Y a la 1 menos cuarto tendremos la presentación del segundo libro y la de la tarde va a ser de 5 a 7. El primer libro que se va a presentar es el de Concha Jimeno Presa, titulado ¿Qué es juzgar con perspectiva de género? A continuación, a la 1 menos cuarto, el libro Yo ecofeminista, de la autora Concha de Llamas, y a las 4 de la tarde, La coeducación secuestrada, que es un libro escrito entre 4 autoras, Silvia Carrasco Pons, Ana Hidalgo Urtiaga, Araceli Muñoz de la Calle y Marina Pibernat Vila. Ese tercer libro lo va a presentar, en este caso, Araceli Muñoz de la Calle. Presentaros a la Asociación Flora Tristán. La mayoría de las que estamos aquí somos socias y participantes, pero también veo algunas caras nuevas. Entonces, voy a deciros 4 cosas sobre la asociación para quienes no la conocéis. La Asociación Feminista Flora Tristán se creó en 1975, antes de la muerte de Franco, y se legalizó en el año 1977 con el nombre de Flora Tristán. Su composición es heterogénea, mujeres pues de todos los... para formar parte de la asociación no se exige nada en concreto, simplemente interés en el feminismo. Entonces cualquier mujer puede participar, no se excluye a nadie. El funcionamiento es democrático y pues el ser componentes muy heterogéneas nunca nos ha impedido poder llegar a la asunción de forma colectiva de conclusiones y posturas ideológicas, la mayor parte de las veces o con frecuencia, propias del feminismo radical. Flora Tristán, además, impulsó la creación de otras 2 asociaciones de servicios. Por un lado, Simone de Beauvoir, que se creó en 1987 y es la que se encarga de la casa de acogida para mujeres maltratadas y otras actividades de formación y prevención en ese campo. Y Adabas, creada en 1991 para la atención de víctimas de agresiones sexuales, también pionera en Castilla y León y que ha apoyado la creación de otras similares en otros puntos de otras provincias de Castilla y León. En la Asociación Flora Tristán actualmente somos unas 47 socias. Nos reunimos todos los martes, aproximadamente unas 26. Desde la pandemia para acá las reuniones se celebran online, aunque estamos poquito a poco empezando a recuperar las presenciales. Pues de momento vamos haciendo una al mes presencial y el resto de las semanales online. El encontrarnos online nos ha permitido también que puedan participar en estas reuniones personas que no están viviendo en León, sino personas pues, que están viviendo en otras localidades de la provincia, pero también de otras provincias, e incluso también tenemos una compañera que desde Italia se conecta. Somos feministas de 3 generaciones. Respecto al trabajo, pues somos de diversos tipos de trabajo diferentes. Como un tercio pues realizamos trabajo
trabajos manuales administrativos de nivel medio, también hay universitarias y profesionales y después otro tercio jubiladas. Además de las reuniones semanales que se dedican al debate y a la preparación de actividades y de la asesoría jurídica gratuita, la Asociación Flora Tristán tiene una actividad pública notable, organizando jornadas culturales, colaborando en mesas redondas, jornadas nacionales, reuniones con la coordinadora feminista, con el Foro de Política Feminista, también reuniones trimestrales con otras asociaciones feministas de la comunidad autónoma. Y antes de la pandemia, que han sido las últimas veces que nos reunimos en primavera y otoño en los equinoccios con el resto de las asociaciones feministas de la ciudad de León, para analizar temas también de interés dentro del feminismo. También nos reunimos para organizar las jornadas relacionadas con el 8 de marzo, con el 25 de noviembre y bueno, pues actividades de calle, talleres, a lo que llegamos y lo habitual dentro de lo que podemos hacer con las fuerzas de todas desde la pura militancia, porque no tenemos a ninguna persona contratada. La asociación participa también en diferentes plataformas y consejos. El Foro de Política Feminista, que ya lo nombramos, la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción, la PINA, que por cierto Concha la menciona en una sentencia de su libro, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma contra las Violencias Machistas, la Plataforma de Pensionistas, la Organización del 8 de marzo y varios consejos, el Consejo Municipal del Ayuntamiento de León, el del Ayuntamiento de Villaquilambre y el Consejo Provincial de la Diputación de León. También estamos adheridas a la PAP, que es la Plataforma para la Abolición de la Prostitución, a la RECAP, la Red Estatal contra el Alquiler de Mujeres para Gestar y la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Es decir, la Asociación Feminista Flora Tristán nos consideramos y nos manifestamos como abolicionistas de los 4 ejes: prostitución, pornografía, alquiler de mujeres para gestar y todo el tema de los géneros. Bueno, pues sin más dilación ya paso a presentaros a Concha, que Concha es la primera ponente que va a presentar su libro hoy. Procede del mundo del derecho, es licenciada en Derecho, hizo el doctorado en la UNED en el año 98 con sobresaliente cum laude por unanimidad. Ahora mismo es profesora asociada de la Universidad de León, titular de Filosofía del Derecho. Concha ha trabajado también como asesora de la Diputación del Común en Canarias y como abogada colegiada en Madrid. Ha hecho investigaciones postdoctorales en diferentes países, pues en el Instituto Giovanni Tarelo de Génova, en la Facultad de Derecho de Mar del Plata en Argentina y en la Smith School of Enterprise and Environment de la Universidad de Oxford. Es profesora también en varios másteres universitarios en Colombia y en Girona. Y actualmente sus líneas de investigación son argumentación jurídica, derecho y cambio climático y derecho y género. Dentro de todas las publicaciones que tiene, en varios libros, en capítulos de libros y artículos en revistas, pues simplemente os voy a mencionar 2 por la relación que tienen con las jornadas que estamos hoy organizando aquí. Porque Concha, aparte del tema jurídico, pues al estar interesada y tener esas líneas de investigación abiertas en género, también ha publicado cosas sobre cambio climático y argumentación jurídica o ética medioambiental y derecho, que conectan con la siguiente presentación del ecofeminismo, y también tiene una publicación en la revista de cambio climático también, y ha sido ponente en encuentros internacionales, uno de ellos educación desde la perspectiva de género en Colombia, que se conecta con la segunda presentación del libro que vamos a tener por la tarde, el de Docénico. Pues nada más, Concha, ya no te robo más tiempo. Bueno, muchas gracias. Pues gracias a todas, y esta vez lo tengo que decir literalmente. Me hubiera gustado poder decir a todas y a todos, pero nos hemos quedado todas, me parece. Así que es un placer estar aquí. Quiero agradecer a la
a la Asociación Florastán que me haya dado espacio en este evento. Para los profesores universitarios siempre es buenísimo poder compartir el resultado de las investigaciones que se hacen en el ámbito estrictamente académico fuera de ese ámbito, siempre da otra perspectiva, ayuda a enriquecer la investigación. Bueno, yo había preparado una presentación larga con muchos casos jurídicos. Tenemos poco tiempo, entonces va a haber algunas diapositivas que las voy a explicar, pero luego voy a pasar algunas rápidamente para que nos dé tiempo y podamos seguir el cronograma que hemos trazado. De todas formas, si alguna de vosotras tiene luego interés en algún caso en concreto, o dejo mi correo electrónico, siempre, Miriam, muchas de vosotras tenéis mi teléfono, siempre podéis poner en contacto conmigo, ¿vale? Bueno, voy a empezar indicando cuál es el objetivo de esta charla, que como el propio título del libro pone, es que es juzgar con perspectiva de género, y voy a intentar responder a esta pregunta. Para no perderme, lo primero que voy a decir es cómo resuelvo la cuestión, y después voy a decir el camino que he seguido para intentar demostrar que lo que defiendo es correcto. La respuesta que doy es que juzgar con perspectiva de género es una obligación jurídica, y lo pongo en mayúsculas y en negrita. No es algo facultativo, no es algo que los jueces y juezas puedan decir si quieren o no quieren aplicarlo. Es una obligación jurídica consistente en identificar los estereotipos de género que hayan podido introducirse en un proceso judicial, probar que han generado consecuencias nocivas, la lesión sobre todo del principio del derecho a la igualdad, para alguna de las partes, y tomar decisiones conforme a derecho que evitan reproducir dichos estereotipos y sus efectos. Cada palabra y cada expresión usada en esta definición es importante, y por lo tanto voy a tener que probar cada cosa. Voy a intentaros convencer de que cada una de las cosas que pongo ahí está suficientemente justificada. Para hacer esto voy a seguir el siguiente ítem, y así no me voy con los cerros de Úbeda, que soy muy tendente a esto. Primero vamos a delimitar el ámbito de significado de la expresión perspectiva de género, una expresión que se usa de muchas formas distintas, y esto da lugar a pseudo desacuerdos, o sea, parece que estamos en debates que realmente no son debates. Se utiliza la misma expresión con significados diferentes, y por lo tanto no se trata ni la misma cuestión, ni se defienden dos posiciones que sean contradictorias entre sí. Si no hay desacuerdo, no vamos a resolver nada. Después vamos a demostrar que es necesario incluir la perspectiva de género en las sociedades actuales. Me consta que tengo un público a favor de todo esto. Cuando yo hablo de este tema a los jueces, a los fiscales y a mis compañeros juristas, tengo que hacer especial hincapié en este apartado. Hoy lo vamos a pasar mucho más rápido porque estoy completamente segura que todas estamos de acuerdo. Después voy a demostrar que todos los poderes del Estado, incluido el Poder Judicial, tienen la obligación jurídica de incluir la perspectiva de género en los términos y definición que voy a dar en sus actuaciones. Vamos a contraatacar las críticas a los que dicen que no existe esta obligación por parte del Poder Judicial. Siempre en argumentación hay que utilizar dos técnicas. Una, contraatacar los argumentos contrarios con buenas razones. Dos, justificar nuestra posición también con buenas razones. Así que lo primero que vamos a hacer es decir que los argumentos y razones que se utilizan para decir que no hay que incluir la perspectiva de género no nos parecen correctos. Y después voy a explicar cómo y cuándo se necesita la perspectiva de género en la actividad judicial. Bueno, ¿qué significa perspectiva de género? Cuando la aplicamos al ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas, la palabra o la expresión perspectiva de género tiene dos términos, perspectiva y género. La perspectiva es un término que se utiliza en el dibujo técnico para representar un objeto sobre un plano de dos dimensiones, incluyendo un elemento más. ¿Por qué se hace? Se hace porque es la forma de reflejar un objeto de una manera más real y más completa. ¿Y qué significa el género? El género es un término, y voy a reivindicar el término género en esta expresión. El género es un término acuñado por el feminismo radical, se lo debemos, entre otras personas, a Simone de Beauvoir, que se hizo para diferenciarlo del sexo. El sexo son los atributos biológicos de una persona, con los que nace una persona. El género viene a ser los roles, funciones y deberes que una cultura asigna a los individuos por el sexo por el cual han nacido o han pertenecido.
Lo importante del género en este sentido es que no fue un concepto meramente descriptivo. Cuando el feminismo creó la palabra género, era un concepto reivindicativo. Porque ¿qué es lo que se quería hacer con el género? Se quería demostrar que las sociedades habían basado en una serie de creencias generalizadas que decían cómo eran los individuos por el sexo al que pertenecían. Se suponía que por naturaleza teníamos ciertas características y no solamente describían esas características sobre las cuales podríamos dedicar un día entero y muchos debates a decir si eran verdaderas o falsas, sino que las utilizaban para imponer deberes. O sea, se pasaba del ámbito descriptivo al ámbito prescriptivo. Ejemplo, las mujeres somos más emotivas y sensibles que los hombres por naturaleza. Las mujeres somos más aptas para cuidar a los hijos. Las mujeres tenemos la obligación de cuidar a los hijos. Y cuando se pasa del ámbito del ser al ámbito del deber ser, se generan sociedades altamente desigualitarias, discriminatorias y donde una población, por el sexo por el cual ha nacido, se ve en una situación de desigualdad en las oportunidades y se las merma y se las priva su libertad para elegir el tipo de vida que quieren y la forma de vida que quieren llevar. Ese es el tipo de sociedad que se creó, que nosotros hemos llamado sociedad patriarcal. Una sociedad estructurada bajo esas creencias estereotipadas, una sociedad bipolarizada, desigualitaria, donde no todos gozamos de los mismos derechos y donde se normalizan y legitiman a través de las instituciones y entre ellas de las normas jurídicas las relaciones asimétricas de poder, la exclusión, la dependencia, la marginación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quiénes afectaron los estereotipos de género en las sociedades patriarcales? Sin lugar a dudas, sobre todo a las mujeres. Casi podríamos decir exclusivamente en las sociedades patriarcales a las mujeres. Sin embargo, nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta antes de decir si nuestros jueces tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género. ¿Es necesaria la perspectiva de género en las sociedades actuales? ¿Somos sociedades patriarcales? ¿Somos sociedades basadas en estereotipos de género? Y aquí me encuentro con el segundo gran escollo con mis compañeros de derecho. Muchos de ellos dicen que no, que nuestra sociedad ya no está vigente el patriarcado, que lo hemos superado, que los estados constitucionales tienen mecanismos suficientes para evitar esas desigualdades, que se han instalado normas de discriminación positiva a favor de las mujeres y la típica frase de ¿qué más quieren las mujeres si ya se lo hemos dado todo? Ahora quieren ser superiores a nosotros, ¿verdad? Para muestra un botón, decía mi abuelo, que por cierto era también patriarcal. Vamos a demostrar que esto es totalmente incierto. Y lo vamos a mostrar con los medios de comunicación, con la publicidad, que es uno de los sistemas que más sirven para crear la identidad de las personas desde que nacemos. Mirad, este es un anuncio antiguo donde se anunciaba un coche. La venta de un coche siempre iba acompañada de una mujer en pelotas, desnudita ahí, tanto como si quieres tener poder y conseguir mujeres que sean tuyas de tu posesión como un coche bueno, te compras un coche bueno y tienes una mujer buena también. Esto es antiguo, miren ustedes en el siglo XXI la publicidad de los coches. Ahora miren un anuncio antiguo de una colonia. Aparece una mujer con un ojo morado, detrás un hombre con unos guantes de boxeo y un eslogan que diga: él es un hombre y usted lo sabe, él merece Lucky, la colonia Lucky. Este es el anuncio en el siglo XXI de la colonia Dolce Gabbana que las feministas tanto criticamos y quisimos eliminar de la publicidad. Un hombre sujeta a una mujer, el hombre semidesnudo y un grupo de hombres ven cómo la están sujetando. Miren un anuncio de una batería de cocina, una mujer, la que tiene que comprar y tiene que cocinar. Miren ustedes el anuncio en el siglo XXI de los detergentes. Nos fijamos en las canciones. Un día en Colombia decía, cuando yo era chica cantaba esta canción: te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que tu cariño me hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño. Un magistrado de allí me dijo, yo me declaré así a mi mujer y mi mujer era feliz. Yo digo, es que tu mujer no se daba cuenta de lo que estabas diciendo en esta letra. Me quedé sorprendida cuando he viajado por Latinoamérica, las letras de las canciones de allí también. Hay una en concreto, esta y os dejo el enlace, que el estribillo es:
Si te encuentro con otro, te mato. Te pego una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no lo olvides que yo fui tramposo. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dice que soy aburrido, pero cuando quiero lo que quiero es mío. Una canción que cuando se le preguntó una vez, que se criticó altamente esta canción, y me gustaría que la escucharas, porque la música es que se te pega y la vas cantando tú sin darte cuenta, dijo que era una broma y que qué importancia tenía que en una canción se dijera semejante letra. ¿Se han superado los estereotipos de género en esta sociedad? No. ¿Se han cambiado algunos estereotipos de género? Sí. Ahora se hablan, por ejemplo, de los llamados micromachismos. Me preguntan los jueces muchas veces, ¿qué es eso de micromachismo? ¿Os habéis inventado las feministas el micromachismo? Pónganos un ejemplo. Les pongo este ejemplo, sacado de este libro de Siri Hasbel, que es una escritora maravillosa. Todo el mundo la conoce como la mujer de Paul Auster. Es una escritora que vale un montón sin estar a la sombra de Paul Auster, al cual no le quito ningún tipo de importancia tampoco. Pero ella decía que los logros de las mujeres se consiguen gracias a la ayuda de los hombres y que los fracasos de los hombres dependen de la mala suerte. Y ella cuenta su vida personal en la universidad para poder hacer la tesis doctoral y tener a alguien que la ayudara, a un catedrático que la ayudara a progresar. Y me decía que ella nunca tuvo ninguno y su marido le llovían todos, que ella era una experta en el estudio de Lacan y que cuando la entrevistaban la decía, usted aprendió Lacan gracias a su marido, ¿no? Todo fue así en su vida profesional y de hecho ahora también se la sigue diciendo o conociendo muchos, en muchos círculos como la mujer de Paul Auster. Vemos la invisibilidad de las necesidades de las mujeres en el ámbito sanitario, que lo hemos estado hablando ahora con alguna de vosotras. Las noticias, cuando Nadal ganó el premio y salió la noticia que era el jugador que más premios había obtenido de Grand Slam y salieron las feministas diciendo, querrá decir del sexo masculino, porque del sexo femenino resulta que hay muchas más que también han conseguido esos logros y más. No puedo entretenerme en la cantidad de noticias que salen cada día en España para demostrar que siguen vigentes los estereotipos de género. Con respecto a la violencia de género y en contra de la libertad sexual, penoso lo que está pasando en las últimas semanas en España. Con respecto a la brecha salarial, las estadísticas, tenemos datos empíricos, no nos estamos inventando nada. La gente que quiera saber si existe diferencia solo tiene que acudir a las noticias, a la realidad para darse cuenta. Y la pregunta es, si es necesaria la perspectiva de género, ¿por qué hay tanto rechazo? ¿Por qué existe ese rechazo visceral? Y tenemos muchas razones, entre ellas, y las más importantes. Una, las dificultades de identificar los estereotipos de género son creencias que hemos mamado desde el principio, forman parte de nuestra identidad, forman parte de la manera en la que comprendemos las prácticas sociales y nuestras prácticas jurídicas, las hemos aceptado acríticamente, inconscientemente y las reproducimos sin darnos cuenta, incluso yo me siento feminista y me doy cuenta cuántas veces reproduzco sin quererlo estereotipos de género. Además, son creencias transversales, eso lo sabemos, atraviesan todo el tejido social, generan conflictos estructurales. ¿Qué es un conflicto estructural? Y la violencia de género es lo que más refleja esto. Un conflicto estructural no es un conflicto que se dé en el sistema, es un conflicto del sistema. ¿Qué significa la diferencia entre uno y otro? Los conflictos en el sistema se resuelven con las herramientas que se disponen. Los conflictos del sistema requieren un cambio estructural, un cambio de paradigma social. Y el cambio de paradigma social, de esa estructura que construye, es muy difícil de conseguir. El derecho no sirve para eso. Es un instrumento junto con muchísimos instrumentos más. No es el definitivo. La cultura, la educación, se necesitan muchísimas cosas más. Y no todo el mundo está dispuesto a cambiar el paradigma social. Cambiar la forma que hemos entendido de entender lo que es bueno, malo, correcto, implica tener que darnos cuenta de que nos hemos equivocado y a nadie le gusta pensar que nos hemos equivocado, genera incertidumbre, miedo ante lo desconocido. Entonces tenemos muchos problemas para poder cambiar esos conflictos que sabemos que existen, que hemos impuesto, queremos cambiarlos muchas veces, ponemos medidas y nos damos cuenta de que no resultan las medidas, de que por más medidas que hay, siguen ahí incrustados continuamente. Y luego hay otro, no nos podemos engañar, hay otro motivo
que yo le llamo la erótica del poder y sus beneficios. La gente que tiene poder, los hombres que han tenido el poder, no quieren liberarse de ellos. Este es un libro que os recomiendo que no leáis porque os vais a poner de un humor horrible, que se llama Crónicas de la tiranía feminista, donde no sabéis cómo dejan al feminismo. Ese es un párrafo, si alguien después cuando tenga la presentación lo quiere leer, para que se den cuenta de lo que se está publicando en el momento actual. ¿Son ciertos los argumentos que niegan la necesidad de la perspectiva de género? No, no son ciertos. Hay estereotipos de género patriarcales todavía, otros se han superado, eso es verdad. Hay estereotipos de género hay nuevos estereotipos o micromachismos que han generado otro tipo de relaciones, pero se siguen asentando los viejos estereotipos. ¿Se puede decir que solo las mujeres salen perjudicadas ahora con los estereotipos de género? Pues no, los hombres también. Y esto es lo que más me llama la atención. Cuando yo demuestro a los hombres que ellos salen perjudicados por los estereotipos de género, siguen negando que existan estereotipos de género. Bien, ¿qué pasa con todos estos estereotipos en el ámbito de la práctica jurídica? ¿Están presentes? Sí. ¿En qué ámbitos? En todos, pero sobre todo en el ámbito penal, civil y laboral. Y cuidado, estereotipos de género y incluir la perspectiva de género no solo es en el ámbito de la violencia de género, es en todos los ámbitos jurídicos. Es necesario tenerlo en cuenta en la actividad judicial, porque una cosa es tenerlo en cuenta a la hora de crear normas, ¿verdad? Y otra cosa es decir a los jueces que tienen que decidir conforme derecho, porque los jueces no pueden hacer lo que ellos quieran y ellos se refugian en eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que decidir conforme a derecho. Si ellos tienen que incluir la perspectiva de género, sí, por dos razones al menos. Una, porque los operadores jurídicos que intervienen en el proceso judicial reproducen estereotipos de género. Los abogados, los peritos, los informes científicos los reproducen y todo eso está dentro del proceso judicial. Los jueces no son un papel en blanco, eso es una ficción jurídica. Los jueces cuando se enfrentan a un caso se enfrentan desde su ideología, desde su creencia. Otra cosa es que quieran ser imparciales e independientes, yo no digo que no, pero no se puede disociar a una persona y decir ahora eres persona normal y ahora eres juez, es una ficción. Y luego también porque los estereotipos de género no solo los reproducen esos operadores jurídicos que intervienen en el proceso judicial, sino que pueden entrar en un proceso judicial en todas las fases del proceso judicial. Desde la fase de la investigación, la fase de la presentación de medios de prueba, de la aceptación de medios de prueba, práctica de la prueba, valoración de la prueba y momento de decisión con la interpretación y la argumentación de una sentencia, que es lo que me gustaría haceros ver en esta conferencia. Ahora bien, que sea necesario aplicar la perspectiva de género no la hace que sea una obligación jurídica. Hay muchas cosas necesarias que el derecho no lo considera un conflicto jurídico. Yo tengo que demostrar de alguna manera que tenemos herramientas suficientes en los ordenamientos jurídicos para decirle al juez, usted no puede hacer lo que quiera, esto no es algo facultativo, usted tiene una obligación jurídica de hacerlo. Tenemos herramientas jurídicas, fijaros en nuestra definición, obligación jurídica. Tenemos muchas, tengo que pasar esto rápido, en el libro recojo un montón de ellas, ahora hay todavía muchísimas más. Desde las reglas de carácter internacional donde se recoge la igualdad, que es un principio, un derecho y un valor, las declaraciones, tratados, convenciones, normas nacionales de diferente rango y también el papel de los tribunales. La respuesta a esta pregunta depende en gran medida de qué se entienda por derecho. Si en el derecho metemos no solo normas, sino también principios, qué se entiende por la palabra interpretar, qué se entiende por la palabra juzgar. Juzgar no es interpretar solo, juzgar no es motivar solo la sentencia, juzgar es mucho más. Es un conjunto de actividades que se inician desde el mismo momento en el que a una persona se la denuncia por la comisión de un delito y acaba con una sentencia firme que ya no da lugar a ningún tipo de recurso posterior. Las normas que recogen el principio de igualdad tienen un problema, y es que casi todas ellas hablan de igualdad normal, no hablan de igualdad en muchas ocasiones sustantiva, igualdad efectiva, no desarrollan el concepto, lo recogen de manera genérica, pueden dar lugar a muchas interpretaciones. Además, se habla siempre de desigualdad por razón de sexo, muy pocas de ellas en el ámbito internacional, declaraciones, no normas que ya regulan la perspectiva de género. Hablan siempre, no se puede hacer discriminación por razón de sexo. Si hemos diferenciado sexo y género, cuidado ahí, ¿qué pasa ahí? Para mí es suficiente decir que hay que aplicar la Constitución.
La Constitución es una norma directamente aplicable, es nuestra norma fundamental. ¿Cómo vamos a decir que un juez no puede justificar una sentencia alegando la Constitución? ¿Pero qué dicen los juristas? Es una norma que da lugar a muchas interpretaciones. Igualdad sería igualdad de todo. ¿Por qué no se dice igualdad por razón de otros muchos? Si no se dice género, es que no está metida dentro, ¿verdad? Necesitamos alguna norma más que diga que los poderes públicos específicamente y el Poder Judicial, aparte de no hacer discriminaciones por razón de sexo, tienen que eliminar estereotipos de género. ¿Las tenemos? Sí, claro que las tenemos. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, tenemos los dictámenes del comité de esa convención, que es obligatorio en España a partir de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2018 cumplir con los dictámenes del comité. Tenemos normas estatales, la Ley Orgánica 3/2007, la Ley del sí es solo sí, vamos a poner entre comillas una gran parte negativa y algunos puntos bastante positivos que no se han sabido desarrollar bien, y entre ellos el exigir la perspectiva de género en las actuaciones de los poderes públicos y del Poder Judicial. Y luego tenemos otras muchas normas que ya están redactadas con perspectiva de género y que lo establecen. Y un montón de sentencias. Estos son unas pocas que se recogen en el libro, que las he tratado, que digo por qué incluyen la obligación de incluir la perspectiva de género. Entonces, si tenemos todos esos elementos jurídicos, ¿por qué los jueces se niegan a decir que no tienen esa obligación? Aquí tenemos al que le llaman el azote del feminismo. Francisco Serrano publicó un libro en contra de la dictadura del género, que da 3 razones por las cuales no existe obligación jurídica, y que las voy a rebatir cada una de ellas rapidísimamente. Dice, los jueces tienen que decidir conforme a derecho. Si aplicar la perspectiva de género contradice el derecho, no pueden existir esas dos obligaciones. Tiene que existir una conforme a derecho, así que no existe. 2. Los jueces tienen que interpretar el derecho, y cuando incluyen la perspectiva de género no interpretan el derecho, no extraen el significado de la norma, crean una norma diciendo cuál es el significado que ellos quieren que tenga la norma jurídica. Y además los jueces tienen que ser imparciales. Incluir la perspectiva de género va en contra de la independencia e imparcialidad de los jueces por 2 motivos. 1, porque es exigirles que incluyan la ideología feminista. 1. 2, exigirles que el género sea siempre un elemento a tener en cuenta. ¿Cómo podemos replicar y matar, es decir, contradecir todas estas razones? 1. La primera, la de conforme a derecho, es ridícula, primero porque decidir conforme a derecho es una parte de juzgar, que llega al final. No es lo mismo juzgar que decidir, juzgar es mucho más. Y en segundo lugar, porque es quitar importancia a la norma constitucional y a todo lo que significa los valores y los principios con los que se sustentan todo nuestro ordenamiento jurídico. No puede haber contradicción entre aplicar el derecho a la igualdad y aplicar la perspectiva de género, si la perspectiva de género es evitar que existan discriminaciones injustificadas. ¿Por qué no es lo mismo cuando se aplica la perspectiva de género, no se está creando normas jurídicas? Primero, porque aquí interpretarse es extraer el significado literal de las normas. Interpretar es más que eso. Se interpretan con muchos métodos interpretativos reconocidos en nuestro propio ordenamiento jurídico. Y además porque están simplemente no solo limitando el concepto de interpretar, sino equivocando juzgar con interpretar. ¿Y por qué no implica ir en contra de la independencia judicial? Esto me lo han dicho abogados, me lo han dicho fiscales amigos míos. No nos podéis exigir que metamos la ideología feminista. ¿Y qué les digo yo si nos estamos exigiendo esto? Incluir la perspectiva de género no es adoctrinar en el feminismo. Aunque el feminismo fuera una ideología, que habría que hablarlo. En segundo lugar, habría que decir qué concepto de ideología estamos tratando, por qué la ideología es negativa. Si es la forma también que tenemos de enfrentarnos y de comprender nuestras realidades sociales y nuestras prácticas jurídicas. Ideología tiene un concepto negativo y un concepto de integración y de legitimación. Y en todo caso, lo que se le está diciendo a los jueces, no aplique usted ideologías que generan discriminaciones y violaciones en contra del principio de igualdad. La ideología patriarcal genera violación del ordenamiento jurídico. Si la ideología feminista no genera eso, sino que salvaguarda el derecho a la igualdad, aplíquenla ustedes, pero no porque sea la ideología feminista,
sino porque es la ideología que en un Estado constitucional, social y democrático de derecho tienen ustedes obligación de aplicar. Todas aquellas que no vayan en contra del ordenamiento jurídico. Bueno, estas son las réplicas, las pongo aquí por si alguien las quiere ver. Así que ya hemos cumplido parte de nuestra definición. Es una obligación jurídica identificar estereotipos de género que hayan podido introducirse en un proceso judicial. Y ahí que viene. Es cierto que los estereotipos de género entran en un proceso judicial. ¿Cómo? ¿Y cómo podemos identificarlos y decir esta sentencia se ha dictado con perspectiva de género y esta no? Que no sea una mera opinión, que sea algo justificado y motivado. Y aquí tenemos que los estereotipos de género entran en el proceso judicial a través de dos vías, por conductas y a través de discursos, en las diferentes fases del procedimiento y por diferentes agentes. Las partes pueden introducirlo, los abogados, los peritos, los jueces en primera instancia y que otro juez en instancia superior tengan que identificarlos y ir en contra de esa sentencia. Por ejemplo, tenemos que, con respecto a las conductas, se pueden introducir estereotipos de género por conductas por acción y omisión, y voy a poner ejemplos de todo esto. Conductas por las partes litigantes, un caso de violencia de género ya no se puede discutir que proceden de estereotipos de género, eso ya hasta ahí hay un límite, ya no discuto esto, se proceden de estereotipos de género. Y también por una serie de discursos, en una demanda, en una contestación de la demanda, en un pliego de preguntas puede haber estereotipos a un testigo, estereotipos de género. Un ejemplo, vamos con los ejemplos, que yo creo que es lo más significativo. Antes de iniciarse en la fase de investigación, una mujer, son todos casos reales, una mujer va a denunciar que ha sido violada. El atestado policial que toma la declaración de la víctima textualmente, y lo triste es que está tomado por una policía mujer, dice lo siguiente: lloraba pero no era llanto de violación, titubeaba, dijo no acordarse de nada, parecía estar mintiendo. Decir este tipo, recoger una declaración con este tipo de enunciados, no solo recoge estereotipos de género de que la mujer cuando va a decir que se la viola es una mentirosa y está mintiendo o está exagerando y persigue otra cosa, sino que tiene unas repercusiones terribles. Obstaculiza el acceso a la justicia, porque ese discurso llega al juez, y el juez no es un papel en blanco, lo va a leer y puede reproducir y normalizar ese mismo discurso y actuar. Puede decir si admite a trámite el caso, si no la admite acaso tiene una visión de la víctima de si la va a creer o no la va a creer, influye en la valoración que va a hacer después del resto de las pruebas. ¿Cómo puede entrar en los hechos relevantes? Aquí tenemos el famoso caso de la minifalda, que seguro que os suena hace mucho tiempo. Una mujer denuncia, una chica joven denuncia a su jefe por abuso sexual. Se demuestra que había abuso sexual, que el hombre le había tocado los pechos, en fin, se demuestra, ahí se probó, hechos probados. Y en el momento de ponerles la pena, la cantidad de pena, sabéis que hay una pena máxima, una pena mínima, hay que valorar, ¿verdad? El juez tiene en cuenta como un hecho relevante para minimizar el grado de la pena que la muchacha llevaba puesta una minifalda. Si alguien quiere esta sentencia, las tengo todas. En la sentencia textualmente pone que es que quizás la mujer, por ir vestida así, pues había dado a entender al hombre que realmente sí que quería que tuviese con ella ese tipo de conductas. Estereotipo de género. Si las mujeres vamos enseñando cacha, es que estamos dispuestas y consentimos tener relaciones sexuales. También, bueno, este es un caso para demostrar que también pueden perjudicar a los hombres, no lo voy a explicar, pero en este caso es un hombre el que sale perjudicado por un estereotipo de género, se dictó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la aceptación de medios de prueba, sabéis que cuando hay un juicio se presentan los medios de prueba y el juez tiene que decir cuáles les aceptan y cuál no. Caso de la manada. ¿Dónde está aquí el estereotipo de género? En esa sentencia hay mucho, pero en los medios de prueba. Todas recordáis que se admitió como un medio de prueba una fotografía que habían presentado el abogado de los imputados, en los que la muchacha, la presunta víctima, la víctima ya, había acudido a una fiesta después de los hechos acaecidos, meses después,
y llevaba una camiseta con el eslogan «Hagas lo que hagas, quítate las bragas». Y el juez, el tribunal, admitió ese medio de prueba. Asociaciones feministas a la calle, y no solo asociaciones feministas a la calle. ¿Por qué? ¿Qué se pretendía probar con este medio de prueba? ¿Por qué admitió como pertinente este medio de prueba? De hechos que estaban fuera del lugar de la comisión de los hechos 3 meses después. Pues lo que se intentaba probar es que, primero, la mujer no había sufrido, nadie mentía, porque realmente una persona que ha sido violada 3 meses después de violarse va a una fiesta. Y una mujer que lleva semejante eslogan es que está dispuesta a acostarse con quien sea. ¿Qué pasó? Que una vez que se había admitido, y gracias a los movimientos sociales, que yo se lo digo siempre a mis alumnos que parecen cachos de carne con ojos, movimientos sociales, se consiguió y en cierta manera que la audiencia dijera al final que se había admitido pero no se valoraba, porque recogía estereotipos de género. En la proposición de la prueba no solamente entran los estereotipos de género a la hora de admitir medios, sino a la hora de presentar medios de prueba. Y aquí tenemos un caso que a mí me dejó totalmente asombrada, esto es en México, el caso Daphne McPherson Veloz. Aquí es una señora que tiene un parto prematuro en la tienda donde trabaja, la niña muere cuando nace y se inicia un procedimiento en contra de ella alegando que esta señora quería que la niña naciera muerta y que había hecho todo lo posible para que la niña naciera muerta, había ocultado que estaba embarazada y cuando se puso de parto también ocultó que estaba embarazada y cuando fueron los servicios médicos no hizo nada no colaboró para salvar a la víctima. La señora dijo, yo no sabía que estaba embarazada, me quedé en estado de shock cuando me pasó lo que me pasó y en estado de shock nadie, ni sus abogados, presentaron ningún medio de prueba que pudiera acreditar que lo que decía esta señora era cierto. Se la castigó. Cuando se recurrió la sentencia, los nuevos abogados demostraron a través de informes médicos que esta señora tenía una enfermedad obstétrica grave que realmente la podía haber imposibilitado saber que estaba embarazada y que el estado de shock cuando vio lo que la estaba pasando actuó como actuaría cualquier persona normal cuando se encuentra en esta situación. Cuando se revoca la sentencia, que aquí los estereotipos de género es como una mujer no vamos a saber cuando estamos embarazadas. Las mujeres no solamente sabemos siempre cuando estamos embarazadas, sino que además tenemos una especial naturaleza para cuidar a nuestra prole. Y esta señora no cumplió con los deberes que tiene por naturaleza de cuidar a su prole. Cumplió varios años de cárcel esta señora hasta que se revocó la sentencia y se la dejó en libertad. Y aquí no se presentaron los medios de prueba porque fijaron esos estereotipos, estuvieron vigentes esos estereotipos. Tengo muchos compañeros de la Universidad de Girona que me dicen que no se puede aplicar la perspectiva de género en la valoración de la prueba. Craso error para ellos y siempre que discuto se lo intento demostrar. ¿Qué es la valoración de la prueba? Una vez que se practica toda la prueba, en nuestro sistema jurídico existe la libre valoración de la prueba. No es que diga, si hay un certificado oficial tiene tanto, si no hay un certificado oficial, el testimonio tiene tanto valor, no. Se le deja al juez ponderar, sumar a qué medio de prueba le concede más valor para demostrar la evidencia de la hipótesis que él va a defender, ¿verdad? Pero no puede hacer lo que quiera. Se dice que tiene que valorarlo con relación a las reglas de la sana crítica. ¿Y qué es eso de las reglas de la sana crítica? Las reglas de la sana crítica son las reglas de la lógica, el razonamiento que tiene que hacer el juez tiene que ser un razonamiento lógico y las llamadas máximas de la experiencia, que recogen verdades que se entienden que son verdades reales, o sea, creencias verdaderas, que son extraídas del sentido común, de la práctica cotidiana. Muchas feministas, amigas mías, me dicen, Concha, las máximas de la experiencia hay que eliminarlas de la valoración de la prueba. Primero me dicen, las reglas de la sana crítica hay que quitarlas. Un error. Y las máximas de la experiencia también, porque bajo ese sentido común aparecen los estereotipos de género. Entonces, si se aplica una máxima de la experiencia, puede ser una máxima de la experiencia estereotipada. ¿Por qué considero que las reglas de la sana crítica son importantísimas? Y os lo voy a demostrar cuando lleguemos a la reconstrucción de una argumentación.
Primero, porque te recoge las reglas de la lógica. Las reglas de la lógica son esenciales para un abogado, para un juez. Nos permiten reconstruir la argumentación y darnos cuenta de si faltan premisas, de si el juez no ha dicho algo que pensaba y que ha influido en él y no lo ha querido aplicar, que se llaman las premisas tácitas, los argumentos entimemáticos, esos que tú pones todo lo que ha dicho el juez y te das cuenta que falta una premisa para llegar a la conclusión y hay que saber extraerla. Y porque las máximas de la experiencia son condicionales derrotables, o sea, son verdades de este tipo, como las presunciones iuris tantum. Si una persona titubea y se contradice a lo largo del proceso judicial, es indicio de que miente. A no ser que las máximas de la experiencia se pueden derrotar con otras máximas de la experiencia si tú demuestras que esa que se ha alegado es una máxima estereotipada. Y es importante saberlas visibilizar y saberlas contraatacar. Entonces, bueno, aquí en esta valoración de la prueba tengo un caso, lo recojo en el libro y por eso no vamos a entrar en ella para no hacerlo largo, en la cual se valoró un informe del Instituto Canario de la Mujer a una persona que había sido, que alegaba que tenía que cobrar la pensión de su ex marido muerto por una norma que decía que si las mujeres podían acreditar que en el momento de la separación o el divorcio habían sido objeto de violencia de género, podían cobrar una parte de la pensión. En este caso tenemos una mujer que va en contra de la nueva viuda, de la viuda real, para cobrar esa pensión y alegaba que había sido víctima de violencia de género, pero estábamos cuando ella se divorció era el año 85 o 86, entonces no existía la idea de violencia de género, había un montón de denuncias, pero ninguna denuncia se había llegado a un juicio y había acabado en una sentencia, y además los informes que tenían eran los informes del Instituto Canario de la Mujer, que no pudieron ser de nuevo acreditados con las personas que lo habían firmado porque ya no estaban, y eran informes casi unilaterales que recogían solo lo que decía la mujer, ¿verdad? Y ahí el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con una magistrada maravillosa, la que tengo invitada el año que viene y que cuando venga a la universidad os voy a avisar por si queréis escucharla, Gloria Pollatos, desmonta toda la valoración de la prueba del juzgado de lo social y dice, mire usted, las denuncias, examina todas las denuncias y todo lo que se ponía que se había aprobado en esas denuncias y en el único juicio que dio lugar a una sentencia por faltas es lo que ahora se llama violencia de género, insultos, cachetadas, etcétera, etcétera. Y el informe del Instituto Canario de la Mujer le da un valor importantísimo en segunda instancia, porque era el organismo que recogía los malos tratos a la mujer, porque además el contenido se correspondía absolutamente con todo lo que la mujer estaba continuamente diciendo de la misma manera a lo largo de todo el tiempo. Entonces, la valoración de la prueba en primera instancia llegó a la conclusión de que no se podía valorar el informe ni las denuncias y el tribunal dice que sí y da todas las razones por ellas. No podemos entrar, aquí está todo reconstruido si alguien tiene interés. ¿A quién benefició esa sentencia? ¿Benefició solo a una mujer? Sí. ¿Y a quién perjudicó? ¿Perjudicó a un hombre? No, el hombre ya estaba muerto. Perjudicó a otra mujer, señoras, a la mujer que tenía que cobrar toda la pensión y no le iba a cobrar porque la otra también tenía derecho. Así que incluir la perspectiva de género no es siempre perjudicar a los hombres. Luego tenemos en la fase de decisión, este es un artículo, en la fase de decisión hay que distinguir dos, la interpretación y la argumentación, ¿verdad? La interpretación es de las normas. Y muchas veces los estereotipos de género entran en las normas en el texto de la norma y otras veces los textos son neutrales y se reproducen cuando se aplica la norma. Las consecuencias que genera la aplicación de una norma. Las primeras se llama discriminación directa, la segunda discriminación indirecta. La primera es fácil de ver, más ahora que los legisladores son sensibles a no poner una diferenciación tajante con un estereotipo de género, pero la indirecta no es tan fácil. Este es un ejemplo de un caso extraño, es del Código, creo que era de Perú, ya se quitó, el Código Civil. Fíjense, para que vean qué caso raro. Tienen derecho a recibir una pensión alimenticia los descendientes que al adquirir la mayoría de edad están estudiando una carrera hasta que obtengan el título correspondiente, siempre y cuando realicen sus estudios normalmente y sin interrupción. Segundo párrafo. Las hijas
que adquieren la mayoría de edad también tendrán derecho a una pensión alimenticia mientras estén y permanezcan solteras, vivan honestamente y se encarguen del cuidado de sus progenitores. Vale, recoge este texto estereotipos de género y a quiénes perjudican. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Y dónde vamos a ver aquí la diferencia entre estereotipo de sexo y estereotipo de género? Aquí lo primero que tenemos que ver es, ¿hay una diferencia entre hombres y mujeres? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que los hombres solo van a poder tener la pensión alimenticia si siguen estudiando. Pero si yo soy un hombre que quiero permanecer soltero, vivir honestamente y encargarme del cuidado de mis progenitores, no tengo derecho a cobrar la pensión alimenticia. ¿Por qué? Hay una discriminación por razón de sexo. Los hombres no, las mujeres sí. Y no queda ahí. Hay una discriminación por razón de género. Se está reproduciendo y normalizando estereotipos de género discriminatorios y nocivos para las mujeres. ¿Cómo podemos saberlo? Las razones. ¿Qué razones, qué requisitos se exige a la mujer para poder cobrarlo? 1, permanecer soltera. ¿Por qué? Se parte de la idea de que una mujer necesita un hombre para vivir y poder tener alimentos. Necesita casarse para eso. 2, vivir honestamente. ¿Qué entienden por vivir honestamente? O sea, permanecer virgen, no tener varias parejas, no follar, así claramente. Y después, que se encarguen del cuidado de sus progenitores. O sea, las mujeres son las que nos tenemos que cuidar a la gente. Es un artículo que no tiene desperdicio, perjudica a los hombres y perjudica a las mujeres, genera discriminación por razón de sexo y discriminación por razón de género. Tenía otro caso que me encanta, que no viene en el libro, no lo podemos tratar, el caso Dámaso. Después, si queréis preguntarme por él, en qué consiste, lo hablamos en el debate. Pero fijaros, este es un caso de norma jurídica que recoge estereotipos de género en la aplicación de la norma. La norma dice, no podrán cobrar el seguro X, imaginaros, los trabajadores a tiempo parcial. Los trabajadores incluyen hombres y mujeres. ¿Pero qué pasa en el contexto español? ¿Quién tiene los trabajos a tiempo parcial? Las mujeres. ¿Por qué? Porque somos las que hemos tenido que conciliar la vida personal con la familiar. Así que esa norma, ¿qué perjudica cuando se aplica? A pesar de que su texto es neutral, a las mujeres, que son las que por estereotipos de género tenemos los trabajos a tiempo parcial. Bueno, este es el caso Dámaso, no lo podemos ver, un caso que me encanta. Si alguien quiere el artículo que escribí, se lo paso, no está en el libro, no está en el libro. Me interesa, y con esto vamos a acabar para no extralimitarme, la perspectiva de género en la argumentación. Miren, la argumentación es esencial para poder saber si una sentencia es más o menos correcta. Porque es la reconstrucción de todo el razonamiento que ha hecho el juez desde el principio del proceso hasta el final. En el argumento central de una sentencia tiene que haber siempre una premisa normativa, una premisa fáctica y una conclusión. La premisa, ¿por qué tiene que haber una premisa normativa? Porque es cierto que los jueces tienen que decidir conforme a derecho, y eso significa diciendo lo que dice el derecho. No podemos negar eso. ¿Por qué una premisa fáctica? Porque la que recoge lo que se ha aprobado en los hechos. Premisa normativa, el que quite la vida a alguien en contra de su voluntad será castigado con tal. Premisa fáctica, Pepe quitó la vida a Juan. Conclusión, Pepe será castigado. O sea, es el argumento central de una sentencia. Pero una sentencia no es un argumento central. Una sentencia es una argumentación, un entramado interrelacionado de argumentos y subargumentos, razones que sirven para justificar las decisiones que los jueces han tenido que tomar para resolver cualquier cuestión controvertida que se haya planteado a lo largo de ese proceso judicial. Los estereotipos de género pueden entrar en la premisa normativa, ya lo hemos visto, pueden dar lugar en la premisa fáctica y en todos los subargumentos de esa premisa. Por eso son importantes las reglas de la sana crítica y las reglas de la lógica. La única manera que tenemos de encontrar estereotipos de género es aplicando la reconstrucción lógica de una sentencia judicial, que no se hace, por desgracia, en nuestro país, en la mayoría de los procesos judiciales. Bueno, ¿qué pasa con los estereotipos de género? Que no se dicen, o sea, no hay ningún juez que ni consciente ni inconscientemente va a poner en una sentencia un estereotipo de género, pero influyen en la sentencia y aparecen en lo que se llaman argumentos entimemáticos. Los argumentos entimemáticos son los argumentos incompletos.
Aquellos que tú reconstruyes toda la razón de forma lógica, todas las razones que da, y te das cuenta que hay un salto en el vacío entre lo que dice el juez en las premisas y lo que sostiene en la conclusión. Y hay un método para reconstruir y para extraer esas premisas tácitas. Y en esas premisas tácitas están los estereotipos de género. Y lo voy a demostrar, y con esto acabo, con una sentencia que se dirimió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la tenemos. El caso Carvalho Pinto de Sousa Morais versus Portugal, resuelto el 27 de julio del 2017, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana era el de caso de Fornerón contra Argentina. Estos son los hechos. Y vamos a reconstruir entre todas la argumentación, vamos a extraer la premisa tácita y vamos a descubrir el estereotipo de género. La señora María padecía una enfermedad ginecológica a causa de la cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el año 95. Como resultado de esta operación, a los 50 años de edad, la demandante quedó en una situación de intenso dolor, sumado a la pérdida de sensibilidad vaginal, incontinencia, dificultad de locomoción e imposibilidad de mantenimiento de relaciones sexuales. Posteriormente se comprobó que durante la intervención se había afectado el nervio pudendo, lo cual constituía un hecho evidente de mala praxis médica. Esto motivó que la señora de Sousa Morais incoara una acción de daños contra el hospital. Estos son hechos probados, No es que hubiese dudas de que hubiese habido mala praxis. Se probó que había habido mala praxis y se probó las repercusiones que había generado esa mala praxis. En primera instancia, el juez falló a su favor y condenó al hospital a indemnizarla con 80.000 euros por daños físicos y mentales y 16.000 euros para sufragar los gastos de una persona que le ayudara en las tareas domésticas. La señora de Sousa había quedado impedida para hacerlas. La sentencia fue recurrida ante la Suprema Corte Administrativa de Portugal porque no es un problema en España la falta de perspectiva de género, quien rebajó considerablemente el monto de la compensación. Y el tribunal consideró desproporcionadas y excesivas las indemnizaciones otorgadas en primera instancia, pese a que tuvo como probada la mala praxis médica recibida. Alegó que eran desproporcionadas porque se habían tenido en cuenta a la hora de fijar la cuantía, no se lo pierdan, aspectos irrelevantes para la vida de la víctima. Bueno, me tomé la molestia de reconstruir la argumentación. Este es el argumento central. Premisa normativa. Las indemnizaciones por los daños causados por malas praxis hospitalarias son desproporcionadas si tienen en cuenta aspectos irrelevantes para la vida de la víctima. Era una norma que se aplicaba a cualquier indemnización por daños generados por las malas praxis. Luego tenemos una premisa fáctica que dice expresamente el tribunal: las relaciones sexuales no son un aspecto relevante para la vida de la señora Sousa. Conclusión: la indemnización dada a la señora de Sousa por las malas prácticas hospitalarias es desproporcionada y exagerada. Y ahora este es el argumento central, vamos a reconstruir cuáles fueron las razones para que ese tribunal dijera que las relaciones sexuales no son un aspecto relevante para la vida de la señora de Sousa. Texto literal, cogido entre comillas porque es literal. Que en el momento de la cirugía, la mujer ya tenía 50 años de edad, era madre de 2 hijos adultos y solo debía prestar tareas del hogar a favor de su marido, todo lo cual restaba importancia al ejercicio de su sexualidad. Y ahora vamos a reconstruir. En negro aparece la premisa expresa y después en rojo la premisa que hay que extraer para poder pasar de lo que dice el juez a lo que sostiene la conclusión. Primer argumento. La premisa expresa es: la señora de Sousa en el momento de la cirugía tenía 50 años, así que conclusión: las relaciones sexuales no son importantes en la vida de la señora Sousa. Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué se está aquí admitiendo como una verdad insalvable? ¿Dónde está la premisa tácita? O en un enunciado que dice: las relaciones sexuales no son un aspecto importante en la vida de las mujeres de las 50 años. La señora de Sousa tiene 50 años, conclusión: no son importantes para ella las relaciones sexuales. Cuando di una conferencia en Colombia a jueces y magistrados y les puse este caso, yo les dije: me gustaría saber si hay alguna sola sentencia que diga esto respecto de los hombres, que un hombre de 50 años, para él ya no tiene ningún tipo de interés las relaciones sexuales.
Segundo subargumento, tenemos otro estereotipo de género. La señora de Sousa ya ha tenido 2 hijos, así que la sexualidad de la señora de Sousa no tiene valor. Bueno, ¿y por qué? Es que el valor de la sexualidad de las mujeres es tener hijos. Como ya tiene 2, pues ya la sexualidad no tiene ningún punto. Y el tercero, porque es que no tiene desperdicio. La señora de Sousa ya ha tenido 2 hijos, así que el rol de la señora de Sousa en su matrimonio es atender a su marido. Ostras, ¿qué estamos sobreentendiendo aquí? ¿Qué se está diciendo que es una verdad que no se puede derrotar? El rol de las mujeres durante el matrimonio, aparte de tener hijos, es atender al marido. Ya has tenido hijos, señora, atiende a su marido. Total. Juzgar con perspectiva de género exige al juez, desde el punto de vista de la motivación de la sentencia, construir argumentaciones donde esas creencias no formen parte de los argumentos con los que justifica las decisiones adoptadas a lo largo del proceso y de forma especial del argumento central recogido en el fallo. Le exige también identificar los estereotipos habidos en los discursos argumentativos de otros agentes que hayan intervenido en el proceso, entre los cuales se encuentran las argumentaciones de los fallos previos de otras autoridades anteriores. Les tienen que indicar qué hechos son relevantes o no, cómo se valoraron ciertos modos de prueba, cómo se interpretó el material normativo. Todo esto hace que la argumentación sea una tarea altamente compleja. No existe una única forma de aplicar la perspectiva de género. Que se aplique la perspectiva de género no significa que sea la solución más óptima, ya le hemos garantizado que la sentencia sea la sentencia correcta. No vale decir he aplicado la perspectiva de género. Hay frases retóricas en una sentencia. Se aplica la perspectiva de género, reconstruye si no hay ninguna perspectiva de género. Es una frase políticamente correcta que se está utilizando sin aplicarla. Y por último, la obligación de juzgar con perspectiva de género es una obligación jurídica en sentido estricto. Espero haberles convencido, que además contribuye a que las decisiones judiciales sean más justas. Es cierto que los jueces tienen el deber de resolver los casos aplicando el derecho, no lo discuto, no el deber de hacer justicia. Pero puede resultarles reconfortante saber que entre las obligaciones que le impone el ordenamiento jurídico hay algunas que, al ser cumplidas, contribuyen no solo a que sus fallos sean más correctos, sino también, desde el punto de vista jurídico, sino también que sean más justos. He cumplido, ¿eh? Has cumplido, Concha. Muchísimas gracias por la exposición. Nos ha encantado y ha sido clarísima. Y yo aprovecho para deciros, que se me olvidó decirlo antes, que el libro de Concha está a la venta y disponemos de algunos ejemplares ahí atrás y que yo francamente lo recomiendo. Cuando me puse a leerlo, yo que no procedo del derecho, pues claro, tenía mi prejuicio de quizás un libro entrando en estos temas no sea capaz de comprenderlo o resulte muy espeso. Es magnífico. He aprendido muchísimo con el libro y Concha, la claridad expositiva que tiene en lo oral también lo tiene en lo escrito. Y muchísimos ejemplos de países diferentes, de sentencias diferentes, de ámbitos de la judicatura diferentes, laboral, penal, civil. A mí me ha gustado mucho, así que bueno, para las personas que estéis interesadas, pues ahí lo tenemos. Has cumplido también con el tiempo. Vamos a dejar unos 5 minutillos por si tenéis interés en hacerle alguna pregunta y luego hacemos el descanso, nos tomamos un café y pasamos a la siguiente presentación. ¿Hay alguna pregunta por ahí para Concha? Olga.
Yo lo mismo que tú. Creo que en las sociedades la inclusión de la perspectiva de género tiene que ser algo gradual. Mientras se va, y como tú dices, temporal. Puede estar justificada ciertas medidas durante un tiempo hasta que esa estructura y ese sistema cambie. Pero a la larga, si lo que queremos es una igualdad real y sustantiva, evidentemente. Luego pasa una cosa. Muchas veces querer hacer discriminaciones, acciones positivas a favor de la mujer tiene la contracara de lo que ha dicho Olga, de que al mismo tiempo se normalizan estereotipos de género. El caso de, por ejemplo, de Dámaso, que no le he podido hablar y que, para demostrar que lo que dice Olga estoy totalmente a favor de lo que tú dices, fue un caso en el que se daba una prestación en la pensión por jubilación, una prestación a las mujeres exactamente que trabajaban, ¿verdad?, por cuenta ajena y además criaban a los hijos. Tenían derecho a una prestación por maternidad en la pensión de jubilación. Lo solicitó un hombre que se había quedado viudo a cargo de 4 hijos y se lo denegaron. Y se planteó el problema del artículo 60, apartado 2 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Qué pasaba aquí? Aquí lo que pasaba, bueno, ¿qué decía la Tesorería General de la Seguridad Social para decir que no se había hecho ninguna discriminación? Porque Dámaso, la defensa de Dámaso decía, es una discriminación por razón de sexo. A las mujeres sí y a los hombres no, pero si los hombres se cuidan, trabajan por cuenta ajena y cuidan a sus hijos, están en su misma situación, ¿verdad? ¿Cuál era aquí el problema? Aquí el problema era que se relacionaba el concepto de maternidad con la mujer. Entonces, la Tesorería General de la Seguridad Social decía, pero si esto lo hemos hecho con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque lo que hemos querido hacer es, bueno, las razones no tienen desperdicio. Primero, se quería dar como una especie de contraprestación a las mujeres por la ayuda que tenían en el aumento demográfico, que dijo el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en cuestión. Hombre, hoy por hoy necesitamos también a los hombres para tener hijos, así que ese argumento vamos a quitarle. Hasta que la ciencia no vaya más allá, también interviene. Dijeron, no, es que lo hacíamos para ayudar a las mujeres que por el hecho biológico de tener que ser ellas las que tienen el embarazo y el parto pierden oportunidades a la hora de acceder al trabajo y de cobrar las mismas pensiones, es para evitar la brecha en las pensiones. Dijeron, si se hubiese hecho por esto, no se daría a las mujeres que tienen hijos adoptivos, porque no han pasado por ningún embarazo y ningún parto y se están dando a las mujeres que tienen hijos adoptivos. Tercera razón. Es que se hizo para ayudar a las mujeres a que puedan trabajar y cuidar a los hijos. Hombre, claro. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Dijo, bueno, eso es ridículo. Primero, porque si fuese para ayudarlas, se las darían mientras están trabajando y tienen hijos, que lo necesitan. Una vez que está jubilada, toco madera, los hijos ya se habrán ido de casa y no tienes que estar ni trabajando ni cuidando a tus hijos. Entonces, lo que vino a decir el tribunal, que tuvo que acudir a Europa, para decir que ese artículo era conforme o no, dijo, se están reproduciendo estereotipos de género, porque lo que se está haciendo así es decir que las mujeres son las que tienen que seguir ejerciendo la maternidad, las mujeres son las que son obligadas. Entonces, ¿generaba una discriminación por razón de sexo? Sí, pero generaba una normalización y reproducción y legitimación de estereotipos de género que perjudicaban mayormente a las mujeres también. ¿Iba a servir para eliminar la brecha en las pensiones? No, porque las mujeres iban a seguir teniendo los trabajos a tiempo parcial. Entonces, se presentó una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, al Tribunal de Justicia, y se mandó un informe a España y se modificó este artículo. Así que sí, Olga, tienes toda la razón. Opino exactamente igual que tú. Muy bien. Hermi, tienes una pregunta. Sí, quería preguntarte una cosa. Vamos a ver, en relación con este instrumento jurídico, que es muy relevante en la aplicación del derecho, lo cierto es que hay unas reticencias impresionantes. Lo cierto es que no se cumpla. En un estudio del Grupo Antígono que analizaba una serie de sentencias de parte del Estado español en relación con la violencia sexual, y lo que pone de manifiesto es que se sigue sin aplicar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? De que se diga que las leyes, la legislación les obliga, pero
está en la ley del solo sí es sí, que se acaba de aprobar ahora y se podía haber puesto, ni está en la ley de violencia de género, ni está en la ley de igualdad, no está en ninguna ley. Entonces, los jueces se saltan constantemente esta perspectiva y están aplicando la estereotipia de una manera clarísima. Y aparte de eso, nadie les obliga a seguir cursos, a imponerles la perspectiva ya en las oposiciones, en la carrera judicial y demás. O sea, y cuando, por ejemplo, acceden a aquellos puestos de trabajo como las especialistas en violencia de género, pues es que es donde más se nota, ¿no? Pues tampoco. O sea que, bueno, y si al Consejo General del Poder Judicial pasa completamente. Ya sí que hay tribunales superiores. Ya sí que el Tribunal Supremo modificó la ley de la sentencia de la manada y efectivamente detectó la estereotipia que se había aplicado en los otros dos tribunales inferiores. Pero lo cierto es que aunque el Tribunal Supremo sí que ha marcado algunas pautas, lo cierto es que el resto de los tribunales, sobre todo los intermedios, están haciendo exactamente lo mismo. Con lo cual, hay una indefensión considerable en relación con este tema que desde luego afecta de manera contundente a las mujeres. No se lo digo. Pues sí. A ver, se intenta... Una cosa es... Y gracias en todo caso por el trabajo que hacéis, las que hacéis. Ya, es complicado por muchos motivos. En primer lugar, a ver, ahora hay muchos jueces que en sus sentencias ponen aplicando la perspectiva de género y luego lees la sentencia, reconstruyes y dices ¿dónde está aquí la perspectiva de género? Si no hay ninguna perspectiva de género. Es verdad que en la escuela de jueces, una vez que ha sacado la oposición, ahora hay un módulo de género. Yo os comentaba al principio de esta, antes de empezar la conferencia, que lo dan los propios jueces y que, claro, se necesita una formación en género. Los jueces suelen ser un grupo muy corporativo, donde se consideran que ellos no tienen nada que aprender fuera de la academia suya. Entonces es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil a un profesor universitario hablar con un juez y decir, no, mira, aquí te has equivocado, esto no es perspectiva de género, es que no te lo admiten, ellos son muy gremiales y muy cerrados. Yo mandé el libro cuando lo publiqué al director de la escuela que forma a los jueces, me dio las gracias. Me dijo que ya tenían un módulo, le dije, me encantaría que me dieras tu opinión, que me dijera, nunca más se volvió a poner en contacto conmigo. Cuando se lo he mandado a amigos míos jueces, lo único que me dicen es, Concha, solo te pido que no utilices mis sentencias para decirme si he juzgado con perspectiva de género. Es complicado porque es que es un problema que no solamente afecta, los jueces son personas de la práctica jurídica y son personas que se han criado en la misma sociedad donde nos hemos criado todos. Y cuando yo decía al principio de la charla, es que no es una cuestión solo del derecho, es que acabar con este tipo de lacras, como es la violencia de género, se requiere un cambio estructural de mentalidad. Y hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo. Mira, hay un vídeo de una película que comenta un filósofo que me gusta mucho, Zizek, en YouTube, que trata de una persona que va por la calle y ve los carteles y encuentra en una casa una caja con unas gafas. Entonces se pone las gafas y cuando se ponen las gafas aparece, en los carteles se cambia y aparece una cosa distinta. Por ejemplo, un cartel de una mujer medio semidesnuda en la playa que viene de vacaciones, se lo pone y consume y, ¿sabes?, y gasta dinero. Entonces, ese personaje quiere que a un amigo suyo se ponga las gafas para que se dé cuenta como él de que no están viendo la realidad. Y el amigo se niega, tienen ahí una pelea terrible porque no se quiere poner las gafas. Bueno, esto es lo que pasa con la perspectiva de género. La gente no quiere verlo. Es que para solucionar un problema, primero hay que verlo, hay que darse cuenta de que es un problema que también nos afecta a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros no somos libres de reproducir estereotipos de género. Y luego querer cambiarlo, ver las herramientas para poder cambiarlo y aplicarlas eficazmente. Y no estamos dispuestos, hay miedo al cambio y nos negamos a darnos cuenta de que podemos estar equivocados y de que nos hemos equivocado. La gente no lo quiere ver. Y los jueces entre ellos. Y encima forman un grupo súper cerrado que están por encima de cualquier cosa. Parece que ser que no se pueda admitir ninguna crítica.
Porque si tú dices que tal juez no ha dictado una sentencia con perspectiva de género, Dios mío, ¿cómo te has podido meter con el Poder Judicial? Pues apaga y vámonos. Es la situación en la que estamos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece, ¿sí? Eloína. Muchas gracias por su exposición. Quería preguntar, ¿esa resistencia que hay a juzgar con perspectiva de género es porque se considera que siempre beneficia a las mujeres y perjudica a los hombres? No creo que haya un solo motivo. Creo que sí que existe la idea de que perjudica, de que casi siempre salen beneficiadas las mujeres, pero es una idea errónea que los propios, en fin, la gente de la calle a lo mejor lo puede creer, pero un juez y un abogado no lo puede creer porque ahí tiene casos donde lo pueden ver, que no perjudican siempre a los hombres y benefician a las mujeres, que a veces perjudican a dos mujeres, a veces se perjudican hombres y mujeres al mismo tiempo. Un mismo estereotipo de género puede perjudicar a un hombre y a una mujer al mismo tiempo. Entonces, existe esa idea y luego hay otro problema, y es que no se sabe aplicar la perspectiva de género. Miren, yo doy una asignatura en la facultad que se llama Razonamiento y Argumentación Jurídica. Cuando hablas de esta asignatura, la gente piensa que es una asignatura de relleno, porque lo importante es el derecho civil, el derecho penal, ¿Y qué es eso de la argumentación? Nosotros, mi área, dijimos que queríamos dar razonamiento y argumentación en el máster de la abogacía y no nos dieron la asignatura por considerarla insignificante para un abogado, cuando es la base de un proceso judicial. No se puede dictar una sentencia si no se sabe argumentación, no se puede impugnar una sentencia si no se sabe reconstruir la argumentación. Entonces, ignorancia. Hay una cosa que se llama ignorancia. No se sabe aplicar la perspectiva de género. Y 3, se puede aplicar de varias formas la perspectiva de género. No hay una sola forma de aplicar la perspectiva de género. Entonces hay que saber argumentación para saber justificar con buenas razones, con argumentos sólidos, cuál es la aplicación de la perspectiva de género en ese caso más coherente con el principio de igualdad. No se sabe y no se quiere aprender, obviamente. Y para eso se ridiculiza, se dice que es una ideología feminista y ya eso ya lo hemos aprendido, nosotros ya somos jueces formados, somos abogados formados, que nos viene a decir ahora desde la facultad una persona titular de universidad la importancia de la perspectiva de género, o un movimiento feminista que nos van a enseñar a los jueces y a los abogados. ¿Alguna pregunta más? Sí, Ninguna, vamos a ver, no se puede. Porque también... Caeríamos en un estereotipo falso decir que no hay jueces que están aplicando la perspectiva de género. No, hay muchos jueces que están aplicando la perspectiva de género en España y fuera de España, y hay una sensibilidad muchísimo mayor que hace años. O sea, se ha conseguido muchísimo, a pesar de que en esta charla muchas veces sacamos lo negativo. No es comparable. Nuestro sistema judicial actual no es comparable con el de hace 10 años incluso, Sí, se ha hecho y hay una mayor sensibilidad, y hay muchos jueces muy bien preparados y hay muchas jueces y juezas y magistradas que la están aplicando. Que después podamos discutir cómo se aplica, que se pueda debatir si se puede aplicar mejor o no, bueno, ahí está. El derecho no son 2 y 2 son 4. El derecho son desacuerdos, son justificaciones, argumentaciones y debates constructivos. Lo que no vale es no querer entrar en el debate y decir esto no me sirve y por lo tanto no lo hablo. Bueno, ¿puedo decir una cosa? A ver, no puedo acabar la charla de hoy, aparte de agradeciéndoos a todos que os haya interesado, sino dando las gracias a un alumno mío que ha venido. Hombre, Rodrigo Verallo, gracias.